Estimados, bienvenidos a la tercera clase de calidad y mejora continua. El día de hoy la clase va a ser mucho más breve, ¿ya? Porque me interesa que desarrollemos este concepto en clase. Miren, vamos a hablar de procesos, pero vamos a hacer una definición gráfica de proceso en esta oportunidad, ¿ya? Veamos, cuando nosotros hablamos de procesos nos referimos a toda aquella situación que genera cambios, ya sea en las características de un objeto o en la condición o en la situación de un objeto, ¿ya? Habitualmente en ingeniería, por lo general, siempre decimos que un proceso es una caja negra que tiene entradas y salidas. Y lo dejamos ahí. Y es súper útil esa definición, ¿ya? Pero en esta oportunidad vamos a profundizar un poco más. Espero que se pueda ver, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Esta caja negra, vamos a definirlo de la siguiente forma. Decimos que los procesos tienen entradas y salidas, ¿ya? Ejemplos de entrada. Puede ser de que aquí lo que nosotros tenemos es que, vamos a llevarlo a un ejemplo un poquito más sencillo. Las entradas, si el proceso es fabricación de ANFO, las entradas son petróleo y nitrato, ¿ya? ¿Y la salida cuál sería? Sería el ANFO, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es. Estamos funcionando bien aquí entonces. Pero también nosotros podríamos decir que los procesos tienen una condición inicial y una condición final. ¿Qué queremos decir con eso? Que, por ejemplo, en el caso, si utilizáramos la idea de transportarnos, transportar mineral desde la mina hasta la planta, nosotros podríamos decir, veamos, ¿qué es lo que entra? Entra petróleo. ¿Y qué sale? Energía cinética. Pero nosotros no entendemos así el proceso de transporte, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, espérate, sí, está bien, esa es la entrada y esa es la salida, pero realmente tenemos una condición inicial. La condición es que el mineral se encuentra en la mina. Y la condición final es que el mineral se encuentra en la planta. Ojalá que lo puedan entender. Bien, por el otro lado, también nosotros podemos dividir los procesos en términos de los recursos que tiene asociado. Y habitualmente nosotros cuando hablamos de los recursos los definimos en términos de disculpen, en términos de no me funcionó, habrá que corregirlo. Recursos de infraestructura y recursos humanos. Disculpen la letra, traten de guiarse por el audio, ¿ya? Ejemplos de recursos de infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura puede ir desde un lugar, un cerro, un valle, puede ser edificios, galpones, puede ser, no sé, una planta, puede ser una barraca, ¿ya? Puede ser un camino, infraestructura. Puede ser también máquinas como cargadores, retroexcavadoras, motoniveladoras, ¿sí? Puede ser infraestructura también herramientas, como hablamos las máquinas de perforación, ¿sí? Pueden ser otro tipo de herramientas un poco menores, como hasta una sierra, martillos, cosas de ese estilo. Pero también puede ser software. Por ejemplo, el AutoCAD sería una infraestructura. El Datamine, ¿sí? Vulkan, ese tipo de software que ustedes utilizan. Eso es parte de la infraestructura. Ahora, respecto al recurso humano, nosotros debemos entender que el recurso humano son las personas que intervienen en un proceso. Y las personas en los procesos intervienen de dos formas. ¿Ya? Lo voy a dibujar un poquito más por acá. Las personas intervienen en términos de su
jerarquía y sus funciones. Cuando hablamos de jerarquía es que dentro de ese proceso vamos a tener personas que lideran el proceso y personas que lo ejecutan. Por ejemplo, supervisores, capataces, y llegar a operadores. ¿Ya? Vale. Pero también tenemos funciones dentro del recurso humano. Hay personas que se dedican a hacer la mantención, otros la operación y otros prestan otros tipos de servicios dentro del mismo proceso. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un camión que está transportando explosivos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Quiénes intervienen? Probablemente hay un capataz que va guiando el camión adelante mientras se hace el transporte, está el chofer, tenemos el ayudante del chofer, pero cada uno cumple funciones diferentes. Más atrás debe andar el prevencionista seguramente. ¿Sí? Cada uno cumple funciones distintas. Pero está claro que el capataz y el prevencionista están en el mismo nivel y de ahí empiezan a bajar, que eso sería la jerarquía, serían los niveles. Y las funciones son lo que le estoy diciendo, cada uno cumple un rol diferente. Bien, también la otra definición quiere decir que los procesos tienen actividades. ¿Sí? Y yo respecto a las actividades, que lo vamos a desarrollar en otro momento con más detalle, les puedo decir, miren, las actividades a veces pueden ser una secuencia de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Sí? Que es como lo que pasa, imaginemos el gran proceso de operaciones unitarias mineras, que puede ser, tengo primero perforación, luego viene tronadura, luego viene ventilación, luego viene carguío, luego viene transporte. ¿Sí? Nunca va a ser en otro orden, no vas a tener ventilación primero y luego tronadura. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? No vas a tener carguío y luego perforación, no funciona así, sabemos que hay una secuencia. Esos procesos, nosotros decimos que ese tipo de actividades se encuentran en serie. También puede ocurrir que hay algunas cosas que ocurren simultáneamente. Por ejemplo, durante el proceso de perforación, tenemos procesos, o sea, tenemos otras actividades donde están metiendo la energía al sistema, tanto si es energía eléctrica, energía hidráulica, energía neumática. ¿Ya? Eso es lo que entendemos. Están funcionando en paralelo. Hay otra gente haciendo más cosas. Entonces, también los procesos, o sea, mejor dicho, las actividades pueden funcionar en paralelo. Pero adicionalmente también pueden funcionar en ciclo. Veamos el caso de carguillo de transporte, es el muy especial, porque ¿cómo funciona esto? Está el cargador, se posiciona donde está el mineral, lo levanta, lo moviliza y lo descarga. Termina, ¿cierto? Que fue paso 1, paso 2, paso 3. Pero después vuelve al mismo punto. Y lo sigue repitiendo. Esas son actividades que están en ciclo. Espero que quede claro. Luego tenemos lo siguiente. Tenemos que los procesos tienen, ya, ojalá que se note, creo que no, voy a cambiar, tienen variables. ¿Sí? ¿Qué son las variables? Por ejemplo, en el transporte mineral, una de las variables es la velocidad. Otra de las variables es la capacidad del camión. ¿Sí? Ahí tenemos dos ejemplos de variables. O sea, en el fondo son dimensiones. ¿Ya? Y además, por estas variables, por las variables, nosotros tenemos parámetros. ¿Qué son esos parámetros? Es el valor que toman las variables. Por ejemplo, en el transporte mineral, ¿qué es lo que podríamos tener? Que los parámetros son entre 30 y 45 kilómetros por hora máximo. Estoy hablando de memoria, ¿ya? Eso es. Ese sería el parámetro de funcionamiento. Otro, respecto a la carga, que la carga sea entre el 85 y el 95% de la capacidad del camión. Eso podría ser el parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos. Variable es la dimensión, por ejemplo, la velocidad, y parámetro es el valor que toma. En este caso sería un rango, para el ejemplo que di. ¿Ya? Y luego tenemos, para esto, indicadores. En esta oportunidad no los vamos a revisar en profundidad, simplemente voy a decir, es la forma en que nosotros asociamos algunas cosas. Veamos, si podríamos haber asociado estos valores y haber creado un indicador que me asocie
la cantidad, la velocidad y la cantidad de mineral que iba dentro del camión. ¿Sí? Entonces nos creamos una suerte como de indicador que es de flujo de masa. Entonces decimos, nosotros estamos transportando alrededor de, cada camión está transportando 35 toneladas por hora, porque se mueve un tramo durante una hora y está haciendo ese traslado de esas 35 toneladas en una hora. Eso sería un indicador. ¿Ya? Pero fíjense, estamos juntando variables y le estamos dando valores. ¿Ya? Eventualmente, para esos indicadores, los procesos siempre se establecen unos rangos que nos van indicando si estas cosas se encuentran bien o no. Pero eso ya es tema que vamos a ver en otro momento. Por ahora, lo que me interesa es que nos quedemos con esta definición de proceso que la vamos a tratar de empezar a digerir en la reunión que tenemos a través de Teams. ¿Qué es lo que requiero de ustedes? Por favor, piensen en algún proceso que conozcan bien dentro de lo que ya han abarcado de su especialidad para que lo podamos comentar, ¿sí? Y podamos ir haciendo este trabajo. Yo les digo, esto lo vamos a revisar muchas veces dentro del semestre, ¿sí? Bien, lo dejo hasta aquí y lo espero en la reunión que viene. Hasta luego.